Buenas tardes o buenas noches o buenos días o buenas madrugadas, depende de dónde nos vea y a qué hora nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. Esta noche es miércoles, ¿qué dijo? Diciembre 27. Diciembre 27, tarde-noche. Son las 7 de la tarde o noche, tarde-noche con 18 minutos, 19 minutos, por ahí, ¿verdad? Esta tarde, pues, o noche, tarde-noche, vamos a hablar un poco acerca de pues la palabra de Dios, compartimos, comunicamos lo que creemos, donde está fundamentada nuestra fe. No vendemos nada, comunicamos, si usted gusta escuchar, qué bendición. Espero que haya tenido su noche de Navidad con su familia, gozoso, recibiendo bendiciones. Que el Señor siga derramando bendiciones en cada hogar de este mundo, ¿verdad? Vamos a ver esta noche un versículo nada más y es Proverbios. Y trae más que una promesa, es una advertencia. Voy a pedirle a ver si como cada vez que compartimos la palabra, que me lea Proverbios capítulo 11 versículo 31, ¿eh? Si me lo lees, por favor. Dice la palabra de Dios, ciertamente el justo será pagado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Justamente el justo será pagado en la tierra. Bien, ahora por favor, ¿ves? Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el cuidado de todo el día, Señor, y pues Padre, por tenernos con bien, Señor, gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor, y pues Padre, te ponemos la predicación en tus manos, Señor, que tú seas el que guía y unge el que está predicando y úsalo, Señor, e igualmente a cada pastor, cada misionero, evangelista, maestro que anda predicando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Padre, también te pedimos por cada oyente, Señor, tú preparar los corazones, el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, te ponemos las peticiones de cada persona en tus manos, Señor, sean anhelos, angustias, dolores, pérdidas, enfermedades, necesidades, tribulaciones, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú eres el que guía, el que guarda, el que consuela, el que suple, el que cura, Señor, y pues Padre, que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Tú conoces las situaciones de cada uno alrededor del mundo, Señor, y pues nada más ponemos todo en tus manos, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada líder, Señor, cada líder de familia, cada líder espiritual y cada líder de gobierno, Señor, a todos ellos te los ponemos en tus manos, Señor, que tú los sigas protegiendo a cada uno de ellos, los sigas guiando, Señor, y pues Padre, nuevamente que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor. Nuevamente te ponemos todo en tus manos, Señor, y nuevamente gracias por todas las bendiciones y por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, por nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, permítame, pues no hay mucha diferencia en la Biblia de las Américas. Proverbios 11:31 dice el versículo 31. Si el justo es recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Más que una promesa, más que nada, es una enseñanza acerca de lo que nos advierte Dios, ¿verdad? Es una advertencia para quienes, para los creyentes y para los no creyentes, porque dice que el justo será pagado en la tierra, contimás, ¿cómo lo dice? Contimás que el impío y el pecador. ¿Qué es impío? No vive en santidad. ¿Qué es santidad? Separados del mundo. No que se encierre en un cuarto, sino simplemente si hemos conocido a Cristo, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos la capacidad de entender que la palabra de Dios se ha repetido muchas veces. Es vida y vida eterna, porque el don que Dios le dio al mundo fue su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cuál es esta advertencia? Bueno, es una advertencia que hace al creyente, al verdaderamente creyente, es para el verdaderamente creyente. Si nosotros vemos, si dice, si el justo, fíjese bien, si el justo es recompensado en la tierra, ¿dónde? En la tierra, en vida, ¿verdad? Sea bueno,
Aquí le dicen karma, aquí le dicen la consecuencia de tus actos, puede decirle como usted quiera, pero es más que todo exactamente cómo actuamos con los demás, qué hacemos con los demás, los ayudamos, los bendecimos o los dañamos y les quitamos, es el punto. ¿Somos bendición o somos maldición? Bueno, la advertencia en la palabra de Dios nos dice, si el justo es recompensado en la tierra, terrenalmente vas a recibir la recompensa, y luego dice, si el justo va a recibir su recompensa en la tierra, ¿qué más dice? Él dice, cuanto más, y es una afirmación, cuanto más, o sea, más, precisamente, ¿verdad? El impío y el pecador. ¿Por qué? Porque no obedeció, no quiso, no creyó, juzgó la palabra de Dios muy ligera, cuando debemos de entender que Dios es santo, que Dios es puro, que Dios es verdadero, que en Él no hay mentira y que Él no cambia, como siempre, que Él no cambia, que Él siempre es el mismo en todo el tiempo, que Él, que para nosotros pase miles de años, para Él es como un día, 1000 años para el ser humano, para Dios es como el día de ayer que pasó. Eso dice ahí que es en Salmo 90. ¿Qué versículo es? No sé si me lo da. Salmos 94 dice la palabra de Dios, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Las vigilias de la noche, ¿verdad? Anteriormente había vigilias en la noche, cuidaban en la noche, vigilantes, es lo que se refiere. Pero que dice, 1000 años del ser humano son como el día de ayer que pasó. Para Dios el tiempo es diferente. Dentro de lo espiritual el tiempo no cuenta como lo contamos aquí terrenalmente. Hay una diferencia tremenda. Por eso es necesario que entendamos que Dios está viendo, nos está dando el tiempo para que meditemos, para que pensemos, para que oigamos, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que si no escuchamos la palabra de Dios, pues entonces ¿a quién vamos a escuchar? Y creemos en esto y creemos en lo otro, pero no creemos lo que es que y siempre ha sido lo mismo. Por eso está Proverbios 11:31 y nos aclara y nos dice claramente, no es una promesa, es una advertencia. ¿Advertencia de qué? De cómo actuamos en este mundo son las consecuencias que vamos a tener. Y si ciertamente el justo será pagado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Y luego nos aclara en 1 Pedro 4:18. Dice la palabra de Dios, y el justo con dificultad se salva. ¿A dónde aparecerá el infiel y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, si el creyente con dificultad se salva, ¿dónde quedan los demás? ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo precisamente, fíjate lo que dice 1 Corintios 5:10, a todo creyente, verdaderamente aquellos que verdaderamente estamos entendidos, ¿verdad? De que va a haber una recompensa. ¿Lo tienes? Adelante. 1 Corintios 5:10 dice la palabra de Dios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería menester salir del mundo. Precisamente, gracias. Pues sería necesario salir de este mundo porque estamos siendo probados en toda esta vida si somos capaces de entender y obedecer al que nos creó, aquel que nos creó, digan lo que digan y hagan lo que hagan de la manera que quieran verlo. Hay un todopoderoso que es el que tiene el control de todo. Muchas veces no les conviene a la gente de arriba dejar que se entienda que hay un solo Dios verdadero creador de todo, porque quieren ser mejor que Dios, pero Dios lo único que le puede es reírse, porque es como te pones a pelear con el Todopoderoso diciendo que el hombre viene de esto, que el hombre era esto, cuando en realidad esconden ejemplos. Pueden decir, pues ¿saben por qué esconden los esqueletos los gigantes? Porque va en contra de la evolución
Y haya que se ha encontrado, porque la Biblia nos dice y nos aclara que había gigantes en la tierra. Pero cuando han oído ustedes que aquí vamos, encontramos, no, no, porque va en contra de la teoría de la evolución. Es por eso que debemos tener cuidado. De que dice primera de Corintios 15, ¿qué? 58. Dice la palabra de Dios, así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. eh, Sabiendo que el trabajo del Señor no es en vano. Todo lo que hagamos, gracias, tiene una recompensa. Si nosotros vemos al tribunal de Cristo, ¿cuál es? 10:5 o 5:10. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5:10, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora, sea bueno o malo, ¿quién va a aparecer en el tribunal de Cristo? Todo el creyente. ¿Para qué? ¿Para condenación? No, para recompensa. ¿Por qué? Porque en Hebreos 9:27 nos dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después al juicio. ¿O al juicio? ¿Al juicio universal? ¿O al juicio celestial? ¿El juicio del trono blanco? En el momento que morimos, dicen, es que la alma se queda dormida con el cuerpo. No, el alma se separa del cuerpo y va a recibir lo que hizo. Y lo que aquí vemos, cuando vamos a estar en el tribunal, se va a dar la recompensa. ¿De qué? De aquello que hayamos hecho aquí en la tierra. Por eso si el justo con dificultad se salva, no te queda el infierno. Si verdaderamente conocemos qué es la salvación, debemos entender que nos dice, ten cuidado. ¿Por qué? Porque tanto en la tierra como en el cielo, al morir tú eres juzgado y lo vas al tribunal de Cristo y eres cristiano. Y si no, el juicio del trono blanco, ¿para qué? Para darte la recompensa que es el lago de fuego, porque nunca creíste en Dios. Ya no es el infierno, es el lago de fuego, y eso está en Apocalipsis, ahora sí, ¿para qué? 19, no me acuerdo. Ahí sí. Y es que tenemos que entender que todavía hay un motivo y una razón por qué Dios nos permite vivir en esa vida un tiempo si para él el tiempo no el tiempo estaba sometido a él, no él al tiempo. Por eso que nosotros tenemos el tiempo. Y si nosotros leemos el Salmo 90, del 1 al 5, de donde leyó Betsy, nos damos cuenta todo lo que habla de la vida del ser humano. ¿Lo tienes? Apocalipsis 20:11 dice la palabra de Dios, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños que estaban ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de Hasta fuego. ahí. Es el 5, ¿eh? 15. 15, ok. Es el 5, con 1, ok. 11, 15 o qué? 20, ¿qué es? Apocalipsis 20:11 al 15. Vemos entonces, gracias, mira, que hay una información que nos da la palabra de Dios. Ya no es tanto que digo yo o que dice alguien más, que dice la Biblia. Que el libro es donde están anotándose las obras de cada quien. ¿Para qué? Para ser juzgadas por ellas. Tanto cristianos como no creyentes llevamos un tribunal. Y déjame decir que es en el mismo tiempo. Por eso habla la Biblia que el Señor separa los cabritos de las ovejas o las ovejas de los cabritos. Como usted lo quiera leer, está en la palabra de Dios. Pero depende de cada quien si nosotros atinamos porque pensamos y lo tomamos a juego de que Dios es verdadero. Cuando realmente debemos tener una reverencia, dice con temor y temblor, pero no temor de pavor,
sino con temor reverente, de respeto. ¿Hay ese respeto para Dios? No, se tomará en cuenta en ese tiempo. Es que yo no puedo, no es que puedas o no puedas. Si tu decisión es obedecer a Dios, pues es tu decisión. Se te presenta la palabra de Dios con el propósito que se entienda por qué Dios ha establecido estas maneras, para darle la oportunidad al ser humano si quiere entender, porque tampoco Dios no te quiere obligar, ni te tienes que obedecer. No, esa es decisión personal de cada quien. Hay quienes dicen, es que el Dios que nos predican, es que el Dios que nos vendieron, es que, no. Hay un solo Dios verdadero, y es el Dios que envió a su Hijo a este mundo a morir en el madero para darle a la humanidad esperanza de salvación. Pero no nos gusta cuando comienza a decir la Biblia, Juan 3:16, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Diciendo, no, perdón. Mas Dios encarece, no, tampoco. ¿Dime? Porque de tal manera amó Dios al mundo, parece me revuelven, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que no cree, no que crea o creyó o creerá, cree constante, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo lo que hacemos, todo lo que desarrollamos, tiene una recompensa. Por eso que vemos esto. Fíjese que y volvió a cerrar la Biblia otra vez. Ni aún Moisés ni David se les perdonó ya, pecar. ¿A quién? A Moisés y a David. ¿Quién era Moisés? Sabemos que la palabra de Dios nos enseña. Ahí vemos lo de Moisés en Números 20:11. Dice la palabra de Dios. Entonces alzó Moisés su mano e hirió la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Qué hizo Moisés? Le he dicho, habla de la roca, tócala y háblale. ¿Qué hizo? La golpeó porque Moisés andaba enojado porque el pueblo que la estaba. ¿Y qué le pasó? No entró a la tierra prometida. Ahora vemos a David, ahí en 2 Samuel 12, 7 al 14. Son 7 versículos. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Yo te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además de esto te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto es poco, yo te añadiré tales y tales cosas. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Geteo heriste a cuchillo y tomaste por tu mujer y su mujer, y a él mataste con el cuchillo de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Geteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: He aquí lo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista de este sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. ¿Qué es lo que vemos? Que ni aún David, el rey David, que era el hombre con el corazón como el de Dios, se le permitió pecar impunemente. Tuvo una fuerte llamada de atención donde en vida aún sus propios hijos se levantaron en contra de él. Aún sus propios hijos andaban con las mujeres de él haciendo cosas indebidas. Por ahí dice Proverbios 13:31, mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán
bien retribuidos, o bien recompensados, o bien pagados. ¿Dónde? En vida. ¿Qué dice 2 Samuel 22, 21 al 25? Dice la palabra de Dios, remuneróme Jehová conforme a mi justicia y conforme a la limpieza de mis manos me dio la paga, porque yo guardé los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, porque delante de mí tengo todas sus ordenanzas y atento a sus fueros. No me retiraré de ellos, y fui íntegro con él, y guardéme de mi iniquidad. Remuneróme por tanto Jehová conforme a mi justicia y conforme a mi limpieza delante de sus ojos. Vamos, gracias, amigo. Vemos que entonces ya nos habla de que yo camino de acuerdo. ¿Cómo debemos caminar? De acuerdo a la voluntad de Dios si decimos que somos cristianos. ¿Por qué? ¿Podemos engañar a Dios? No, no podemos engañar a Dios. Leímos en 1 Corintios 15:58, ¿verdad? Que Él pagará a cada uno según lo que ha hecho, ¿verdad? Porque Dios paga, Dios recompensa a aquellos que obedecemos o desobedecemos según la obra de cada uno. Porque, ¿qué dice el tribunal de Cristo? Que le hará cada quien según sus obras en vida, en vida. Y también será llamado y recompensado en el tribunal de Cristo a aquellos que obedecieron la palabra de Dios. Pero queremos hacerlo, bueno, eso depende de cada quien. No es de que tienes que hacerlo porque si, bueno, sabemos qué pasa si no obedecemos la palabra de Dios. Ahora, Dios no te obliga ni me obliga, pero sí nos pide, nos advierte, nos aconseja, nos enseña, pero oímos, eso también depende de cada quien. Ah, sí, 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 ok, ok. Ahí en el Salmo 32:10, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, muchos dolores para el impío, mas al que espera en Jehová lo cercará misericordia. Los cercará misericordia. Los que verdaderamente estamos esperando en Dios, Dios en su misericordia nos cubre, nos ayuda, nos esfuerza. Todos queremos a veces que Dios haga sin conocerlo, sin aceptarlo. Es que nomás es la Biblia. Es que, no, déjeme decirle que la palabra de Dios tiene poder, ciertamente. Pero ¿qué se necesita para obtener ese poder? Humillarnos, querer entender lo que dice y obedecer su palabra. Es que yo nomás leo 3 veces y ya. No se trata nomás de leer, sino de entender y obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Porque es recompensa para quien, para todos. No nomás a uno, ¿verdad? ¿Qué dice Malaquías 3:5? Dice la palabra de Dios, y llegarme he a vosotros a juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, y contra los que juran mentira, y los que detienen el salario del jornalero, de la viuda y del huérfano, y de los que hacen agravio al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. No teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y déjeme declarar una cosa, yo no lo escribí, aquí está escrito, ya está en la palabra de Salmo 32:10. Muchos dolores para el impío. ¿De parte de quién? ¿Ah? Mas al que espera en Jehová, nos acercará misericordia. ¿Nos acercará qué? Misericordia. ¿Sí, verdad? En Salmo 32:10. Entonces, ¿qué es lo que vemos más adelante? Dios sabe todo, entiende todo. Dios no es fácil quererlo engañar. ¿Qué dice Gálatas 6:7? Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Por qué nos advierte todo esto? Gracias, amigo. Porque Dios tiene un plan y en ese plan va incluido la obediencia y la salvación del ser humano, con sus requisitos, sus mandamientos y estatutos. Pero para obedecer los mandamientos y estatutos de Dios, tenemos que someternos a Dios, como dice Santiago, que es 4:17, o no me acuerdo. Someteos pues a Dios. Santiago 4:7.
4:7, por 10 versículos. Bueno, ¿lo tienes? Adelante. Dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Gracias, mira. Fíjese bien cómo nos dice la palabra, someteos pues a Dios, resistir al diablo, no, no que me voy a enfrentar con él, voy a pelear y voy a salir más listo que se cree. La predicación pasada andaba buscando yo dónde dice la creación de Satanás, Ezequiel 28, ¿verdad? Si te dice o no te dice. Vemos que la creación ahí, si lo lee usted 28, que me casi me lo da. Este Ezequiel 28 del 11 al 19. Del 11 al 19. Búsquelos en su Biblia y léanlo. Vean la perfección con lo que Dios hizo a este arcángel. A Luzbel, no al diablo. El Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque era luz bella. Cuando estaba en el reino celestial. Y dése cuenta por qué, de dónde entró la maldad. ¿Cómo entró la maldad? Estaba en él mismo. ¿Verdad? No, es que Dios, y si Dios lo creó, bueno, era un arcángel amado, apreciado, era el principal. ¿Y por qué debemos tener toda esa información? ¿Qué dice Apocalipsis 22:12? Dice la palabra de Dios, he aquí, yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Es que vengo, gracias, vengo presto, vengo pronto. ¿Quién? Dios mismo. ¿Quién es Dios mismo? Cristo Jesús. El Señor dijo una en San Juan, y es una cita nada más, una referencia. Mi Padre y yo, una cosa somos. Y allí en Juan 1:1 dice, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. ¿Quién? El verbo. Juan 1:14, me parece que el verbo fue encarnado, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Que Dios muestra su amor para con nosotros, que Dios ha encarecido su amor para con nosotros, que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Pero ¿qué necesitamos? Entender que necesitamos amar a los demás y a seguir la voluntad de Dios, no volvernos un santurrón ni un religioso, como dicen por ahí muchos de nosotros, los cristianos, o los fanáticos, sino ser unos verdaderos cristianos, alejados del pecado, no que no pecamos, porque de alguna manera pecamos. ¿Qué necesitamos? Cada día con la palabra de Dios limpiar nuestro ser, leerla y practicarla. Pero si queremos. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué dice Apocalipsis 22:7? Dice la palabra de Dios, he aquí, vengo presto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Gracias, amiga. Bienaventurados los que guardan las palabras. El oír viene por la fe. Perdón, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Qué es el libro de este libro? De la Biblia, la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Si usted quiere, sí, para su vida presente y para su vida espiritual futura. Pero depende de quién, de cada persona. No es que, no, ¿qué dice Colosenses 3:23-25? Y cerramos. No es corto, no es muy largo. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios, y todo lo que hagáis, hacerlo de ánimo como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís, mas al que hace injuria recibirá la injuria que hicieres, que no haya excepción de personas. ¿Ok? No hay excepción de personas. No seas quien seas, tengas los millones que tengas. Si no tienes a Cristo en tu corazón y lo has reconocido como tu único Salvador, en vano te sirve su riqueza, porque no es con dinero a llegar al reino celestial, es por fe,
por obediencia, porque si hay fe, hay obediencia. Si hay sometimiento a Dios, hay obediencia. ¿Para qué? Para recompensa de tu alma. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Agarrarnos como esclavos? No. Quiere que estemos en su reino celestial. Va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva. Son promesas bíblicas que están en la Biblia. Habrá una nueva Jerusalén. ¿Pero lo queremos? No sé. Es que esos que predican son hombres. ¿Qué querían? Si el mismo Dios tuvo que tomar forma de hombre, de ser humano, para venir a dar esperanza a la humanidad. Es que cada tradición de cada país es diferente, pues será diferente, pero Dios nunca cambia, es el mismo. Y Él no hace excepción de personas. Seas de donde seas, estés donde estés, en la parte que estés, pobre o rico, Dios está ahí contigo. Pero si tú quieres. La pregunta aquí es, ¿de veras le crees a Dios? ¿De veras estás con Dios? ¿O nomás es tu conveniencia? Analiza, analicémonos más bien y veamos la realidad de nuestras vidas, que somos como la hierba, como es el Salmo 90, que en la mañana florece y a la tarde se seca, es cortada y echada al fuego. Así es nuestra vida. Para nosotros es tremendo, por eso decía que 1000 años delante de Dios, del hombre, 1000 años del hombre delante de Dios, es como al día de ayer para él, y ya no sé, o como la vigilia de la noche. Es un poco difícil a veces cuando no disponemos, cuando juzgamos nomás por juzgar o hablamos nomás por hablar. Pues si hay una base bíblica, hay una base espiritual verdadera, pues deberíamos de poner atención, no porque queramos que todos se conviertan, si no quieren. Cada quien puede creer lo que quiera, cada quien puede hacerse pelado que quiera, pero la realidad es que Dios está esperando, porque Dios, ¿qué dice Gálatas 6:7? ¿Qué es lo que nos leíste? Dios no puede ser burlado. Realmente lo que el hombre o el ser humano sembró, eso mismo cosechará. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué vas a cosechar? Depende de cada quien. No es un juicio, no es una crítica, es una enseñanza. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tus consejos, por tus advertencias, por todo aquello que nos hablas. Bendice pues a los que con gusto oyen y Padre, pues enternece corazones de manera que puedan entender que tu palabra, que en tu palabra hay poder, el poder del Espíritu Santo, que es tu potencia, que tú eres todopoderoso. Ponemos todo en tus santas manos, dándote gracias por estos días, dándote gracias por lo que celebramos, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndote perdón por nuestras faltas y dándote a ti honra y gloria en todo, en Cristo Jesús, en perdón de sus pecados. Amén. El Señor les bendiga.